Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que se encuentren bien y de no ser así les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. El día de hoy les traigo 3 historias de un tema que sé que les encanta a muchos de ustedes. Militares. Hombres que pasan su vida en el combate, sirviendo al país, protegiéndonos, pero ¿quién los protege a ellos de esas cosas que no tienen explicación? Alisten su café, su rosario, y los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. La selva es un lugar misterioso, hostil. No es un sitio en el que quieras permanecer por mucho tiempo, y en especial de noche. Pero si tu oficio o carrera lo demanda, pues tampoco es como que tengas muchas opciones, ¿verdad? Mi miedo hacia la selva en general es algo que cargo desde hace muchos años. Muchos, a raíz de una experiencia vivida durante mi carrera militar en el Guaviare. Fue también lo que me empujó a abandonarla ahora que lo pienso. La historia es la siguiente. Se había llevado a cabo un operativo donde hubo varias capturas y varios muertos por parte y parte. Para cuando la batalla finalizó ya era de noche. Los árboles tapaban casi toda la luz que venía de la luna, por lo que la visibilidad no era la mejor. Varios de nuestros soldados se encontraban regados por el perímetro, aún recogiendo y contando las bajas. Yo estaba exhausto, al borde del colapso, y en ese momento cometí un error que me costaría mi sanidad y mis noches de sueño también. Le dije a Restrepo, uno de mis compañeros de mi pelotón, que me adentraría un poco más selva adentro para ir al baño. Incluso le mostré el árbol donde me haría. Le dije que no tardaría mucho, pero la verdadera intención mía era poder descansar un rato, alejarme de los cuerpos, del fuego, de los gritos de dolor de aquellos que sobrevivieron a esa balacera. Me hice una distancia prudente, donde igual pudiese verlos a todos, y me recosté contra un árbol. Mientras procesaba todo lo ocurrido en ese día, empecé a dormitar. Quería y debía mantenerme despierto, pero ya eran varios días en vela que terminaron por pasarme factura. Y entonces, mis párpados cedieron. Se sintió como un microsueño, ¿sabes? Como cuando te duermes unos 2 o 3 minutos y luego te levantas de golpe y asustado. Me paré de un brinco con fusil en mano y viendo a todos lados. No había luz. El fuego se había apagado por completo. Y ahora solo era la oscuridad y el olor a humo, a sangre y a guerra, los que inundaban la selva. No reconocía el lugar. No era el punto donde me dormí. El tronco del árbol bajo el cual desperté era mucho más grueso que el anterior. El suelo estaba seco, a pesar de que esa noche había llovido un poco. Comencé a caminar hacia el frente, en línea recta donde se supone que estaba el resto. Pero con cada paso me perdía más. También comenzaba a notar que había algo extraño con el entorno porque el ruido se cortó de repente. Los animales se callaron, y aunque el viento soplaba y movía los árboles, no podía escucharlo. Ni siquiera el ruido de mis propios pasos. Era un silencio únicamente interrumpido por mi respiración, por mis latidos acelerados, los cuales retumbaban en mi oído entre más me adentraba en aquella selva. De repente las escuché. Primero unas cuantas y luego decenas de voces que gritaban. Lloraban al unísono, a veces cerca y a veces lejos. Quise creer que eran heridos, pero el sonido que éstas emitían no era natural.
El mismo llanto, la misma tonada y el eco que quedaba en el aire después de cada sollozo era algo simplemente fantasmal. Aunque la visibilidad era muy poca, en la dirección de donde venían esos gritos los pude ver. De entre los árboles salían siluetas que parecían ser personas. Sus pieles estaban oscuras, casi igual de negras que la noche misma. Me llamó mucho la atención que todas y cada una de ellas estaban rodeadas por una especie de neblina muy delgada, y al mismo tiempo esta parecía que fuera emanada de sus cuerpos. Siguieron llorando y gritando mientras me observaban, hasta que de la nada se detuvieron. Y entonces corrieron en mi dirección. Aquellas sombras en la oscuridad se abalanzaron sobre mí. Recuerdo sentir cómo me rozaban. Sentía el choque de una persona que luego se transformaba en una corriente de aire helado al hacer contacto conmigo. Cuando pasaban por mi lado también tiraban de mi uniforme, de mi fusil, de mi casco. Aún sin ver o escuchar nada, corrí tropezándome con las raíces de los árboles y las piedras. No podía gritar. Eso hubiese sido arriesgarme a que quizás algún enemigo que estuviera cerca me escuchara. No tenía manera de comunicarme tampoco. Prácticamente estaba a mi suerte en esa situación. Corrí a refugiarme en unos matorrales al costado de un árbol y ahí empecé a llorar, a rezar. No tanto por las cosas extrañas que habían ocurrido, sino porque empecé a darme cuenta de la situación en la que estaba, de que iba a morir ahí, solo, a oscuras, lejos de casa y rodeado de selva y espantos. Lloré sin emitir ruido alguno hasta que me dormí. Sin embargo, cuando abrí mis ojos ya era de día, aunque seguía sin reconocer mi entorno. Estaba sediento, con hambre, sueño, herido también. Y ahora podía escuchar todo de nuevo. Escuchaba las aves cantar, el viento entre los árboles, el crujir de las hojas secas bajo mis pies, y luego, a la distancia, el ruido del agua corriendo. El río estaba a unos 100 metros de donde yo me encontraba. Con las pocas fuerzas que me quedaban, corrí hasta él y empecé a beber como si llevase días sin hacerlo. Me lavé la cara. Me dejé caer y por fin sentí algo de alivio, pues aquel río pasaba relativamente cerca al campamento de nosotros. Solamente tendría que caminar río abajo y seguir derecho hasta dar con el lugar donde solíamos bañarnos algunos amigos del pelotón y yo. Cuando por fin llegué al campamento, Restrepo y Vanegas, otro amigo, llegaron corriendo a recibirme. Dijeron que duraron hasta la 1 de la mañana buscándome en la selva junto con el teniente, pero al no dar rastro y dado el hecho de que todos los hombres estaban desgastados, decidieron suspender la búsqueda y retomarla a la mañana siguiente, y eso hicieron. Mientras yo estaba hablando con Restrepo y Vanegas, el grupo de búsqueda estaba terminando de localizar el resto de los cuerpos y desaparecidos en el combate. Me dieron de comer, me dejaron descansar y luego de darle la novedad por radio al teniente, yo también me uní a la labor de búsqueda. La imagen en el día era incluso más macabra. Muchos de los cuerpos que yacían en el campo de batalla estaban calcinados hasta el punto de que solo eran bultos negros, humeantes en la tierra. Varios habían muerto con los brazos extendidos hacia arriba, como quien intenta aferrarse a algo. Luego entendí qué fue lo que vi aquella madrugada. Esas figuras negras con neblina brotando de su cuerpo eran ellos. La imagen del resultado de aquel conflicto, sumado a la experiencia de la noche anterior, fue lo que me hizo renunciar. Tiempo después me reuní con Vanegas en una cantina. Él y yo somos de la misma ciudad, de Pereira. Al principio la conversación fue muy bien. Hablamos de la familia, el trabajo, los hijos, pero inevitablemente tocamos el tema de nuestro tiempo en el ejército.
Comenzamos a hablar de la noche que me perdí, y yo, debido a las copas que traía encima, le comencé a contar todo. No me importaba si no me creía, si me tildaba de loco. Mi lengua simplemente se aflojó y ya. Pero a medida que le iba contando todo, la mirada atenta de Vanegas me decía que creía de alguna forma en lo que yo le estaba contando. Y tenía razón. Vanegas me dijo que cuando él y Restrepo me fueron a buscar bajo aquel árbol donde yo le había dicho a Restrepo que estaría, vieron que en mi lugar solo quedaban huellas que se adentraban hacia lo más profundo y oscuro de la selva. Eran las marcas de una persona que había sido arrastrada, pero que llegado a un punto, ésta simplemente desapareció, en un punto donde prácticamente nada más parecía llegar. Ni siquiera ellos y otros de los compañeros se atrevieron a cruzar más allá de esa parte de la selva. Vanegas dice que intentaron alumbrar con las lámparas, pero era como si la oscuridad se tragara cualquier mínimo destello de luz. Pero hay algo irónico en todo esto. Ellos decidieron que sería mejor buscar cuando saliera el sol. Y cuando se alejaron, Vanegas volteó a ver por última vez esa parte del bosque. De reojo, pues no se atrevía a ver directo hacia esa oscuridad. Decía que de ella salían varias manos, brazos de gente que parecían tratar de agarrarse a ellos o de arrastrarlos. Pero que entre ese centenar de manos, casi como flotando en la oscuridad, como perdiéndose en ella, había una figura blanca, raquítica y muy alta, que los observaba. ¿Acaso eso fue la muerte? ¿Fueron acaso las almas de los caídos que de verdad intentaron llevarme con ellos? Hay días en que vuelven, ¿sabes? En las noches cuando no puedo dormir. Siento su roce nuevamente, aunque ya no es helado. Arde. Arde mucho, como si cada vez me sintiera más cerca del fuego, del infierno. Hola, soy Juan Enrique y fui soldado en mi juventud. Soy originario de Coahuila, aunque actualmente ya vivo fuera del país, hace ya muchos años de hecho. Si yo les contara todo lo que he vivido, seguramente pensarían que estoy loco. Si les contara todo lo que he visto, quizás no me creerían, pues sé lo irreal y fantasiosas que pueden llegar a sonar algunas historias. Por eso no los culpo si al final de este escrito no me creen. La verdad, yo tampoco lo hubiese hecho en su momento. Perdón si divago un poco, es que no sé ni siquiera por dónde empezar, pero prometo que trataré de ser lo más directo y concreto que puedan. No daré nombres reales, ni siquiera el mío es real, y tampoco diré el nombre de aquel pueblo, porque sé que entre ustedes no faltará el curioso que irá a buscar lo que no se le ha perdido. Y créanme, ese es un lugar que nadie quiere visitar. Cuando yo era un simple soldado raso, nos enviaron a un pequeño pueblo escondido en la frontera con Estados Unidos. Como varios de aquellos pueblitos donde no existe la ley, donde reina la pobreza, solo era cuestión de tiempo para que el narco lo anexara a sus territorios. Un día ocurrió que llegaron varios hombres montados en camionetas a tomarse esas tierras. Y esa noche fue una verdadera masacre. Por días dejaron a los muertos tirados en la plaza a la vista de todos, para que sirvieran como ejemplo de lo que le esperaba a todo aquel que quisiera oponer resistencia. La gente invadida por el miedo se empezó a marchar, y así fue que progresivamente ese lugar se fue volviendo un pueblo fantasma. Los pocos que quedaron se acostumbraron a vivir bajo la suela de esa gente. Cuando yo llegué, el pueblo ya había pasado por lo peor. No me tocó combatir. Mi trabajo era más ayudar en lo que necesitara la gente del pueblo. Por suerte no hubo heridos de gravedad,
pero sí hubo mucha gente que tuvo que evacuar porque sus casas estaban en toda la línea de fuego. Y así pasé mis días y noches entre patrullaje y ayudas. Recuerdo que todo ocurrió un miércoles porque era el día que a mi compañero y a mí nos tocaba patrullar. Nuestro puesto estaba en los límites del pueblo. Desde ahí, más al noroeste, en las colinas, la luna alumbraba un campo de cruces y lápidas, de las cuales algunas llegaban casi hasta el camino de tierra que conduce hasta la entrada del pueblo. Mi reloj ya marcaba casi las 3 de la mañana, cuando apareció entre las tumbas en la colina una luz. Era algo débil, como la de una lámpara a punto de apagarse. Mi compañero y yo prescindimos de la idea de ir a revisar, pues pensamos que tal vez podría ser el sepulturero o quien sea que habitase el pequeño cantón al fondo del cementerio. No sería raro que quien estuviese a cargo del panteón saliera a revisar de vez en cuando, que no hubiese ningún saqueador de tumbas, que todo estuviera en orden. Para mí solo era alguien haciendo su trabajo, así como nosotros hacíamos el nuestro. Una pequeña y encorvada figura empezó a descender la colina, caminando entre las tumbas, pero nos llamó más la atención su extraño gesto de detenerse en algunas y tocar la cruz de estas 3 veces. Hizo eso en varias ocasiones hasta que llegó a la carretera y luego caminó hacia nosotros. Detrás suyo le seguía un perro criollo, cubierto de sarna. Él, por su parte, usaba un bastón para caminar. Tenía un pelo blanco y delgado peinado hacia atrás, ojos verdes y unos labios casi morados. Un anciano de ropa sucia se presentó ante nosotros, mientras que aquel perro se quedó varios metros atrás como esperando a su amo. «Buenos días. Perdonen las molestias, pero es que se me escapó uno. ¿No lo vieron por aquí?», dijo aquel anciano. «¿Un qué? Perdón, pero ¿de qué me está hablando?», le pregunté yo. «Uno de mis niños. Se me escapó uno. ¿No lo han visto?». No. Perdón. Ahí viene. Ahí viene mi niño. Ahí viene mi niño. El hombre señaló hacia la entrada del pueblo. Alguien se venía acercando a paso lento. En el muro de una casa esquinera se dibujó una sombra, y por aquella misma esquina salió una persona vestida de charro. Su traje era blanco. Eso lo alcanzamos a percibir por los postes que lo iluminaban al pasar por la calle. Pasó por nuestro lado, y de él emanaba un olor fuerte. Era una mezcla de amoníaco y carne podrida. Aquel hombre respiraba con dificultad. Su traje era amarillento, manchado de fluidos, y su sombrero ocultaba muy bien aquel rostro de piel seca, sin ojos y de dientes expuestos. Habían gusanos que le caminaban por la piel de la cara. Yo estaba muerto de miedo y tanto mi compañero como yo quedamos inmóviles. Aquel charro tomó la mano de ese extraño anciano entre sus huesudos dedos y los dos se fueron caminando rumbo a las colinas, adentrándose en el panteón. Me sigue dando escalofríos recordar esa imagen. Pero eso no es todo. El perro, que en todo ese tiempo no se movió para nada, ahora ya no estaba ahí. La criatura que se dio la vuelta y siguió al anciano y al charro era una bestia completamente diferente. Algo que no podría describir aunque lo intentara. Y es que no puedo darles un punto de referencia más allá de que era un animal bípedo, negro y con cuernos. Pero no era una cabra, si es eso lo que piensan. Tampoco era ese perro y mucho menos algo humanoide. Les digo, no tengo descripción para esto, pero por algún motivo
Tanto mi compañero como yo sentimos más miedo de esa cosa que lo que nos llegaron a provocar el anciano y el charro. El ser de cuernos también se perdió en el panteón y solo entonces, luego de unos minutos, volví en mí. El miedo me había hecho perder toda noción del tiempo, pues no había notado en qué momento mi compañero de guardia se había orinado encima. Tampoco noté cuando se tiró al piso y empezó a arañarse los ojos y a darse de golpes en la cabeza, claramente afectado por lo que habíamos visto hace unos instantes. Yo me comuniqué con los demás por la radio y a él lo mandaron a su casa ese mismo día, mientras que a mí, todos me preguntaban si era cierto que esa madrugada habíamos visto al diablo. Y la verdad, a veces siento que lo que vimos era algo peor. No sé en qué sentido, pero lo era. Don Chico, que era algo así como el vocero de la comunidad, se acercó a platicar conmigo cuando el rumor llegó a oídos de él. Me confesó que gran parte de la gente no se había ido únicamente por temor al narco, sino por las cosas que empezaron a ocurrir después de que llegó ese grupo al pueblo. Su interés no eran únicamente las tierras, sino todo lo que pasa por esta zona. Mira, hijo, estos lares donde habitan muchos seres de leyenda, donde en cada cerro de arena hay fosas comunes, llenas de restos de gente que murió de maneras atroces. Un lugar donde las brujas se reúnen en los desiertos, donde las almas vagan por las carreteras, y donde incluso hay gente que ha visto seres que no son de este plano sencillamente ni de este planeta. El caso es que lugares así llaman mucho la atención de este tipo de gente, que a veces tiene creencias muy peculiares. Y cuando ellos llegaron al pueblo, algo comenzaron a hacer en el viejo panteón todas las noches, todas, sin falta alguna. Algo hicieron. Algún portal abrieron porque desde esa primera noche los muertos comenzaron a salir de sus tumbas. Por las noches, una especie de animal o criatura extraña empezó a meterse a las casas, y siempre veían a un pequeño hombre entrar y salir del panteón, a veces de día, a veces de noche. Alguien que no es de estos lares. Nunca antes lo habíamos visto. Y en ocasiones se le puede escuchar gritando de madrugada. Llamaba a alguien por el nombre de quien nosotros asumimos es la bestia que lo acompaña. Y el charro que tuviste era el Tiago, un músico que iba de pueblo en pueblo cantando en feria o reuniones, hasta que en una riña lo apuñalaron. En la plaza junto a la fuente, doña Eliana dice que vio a su mamá sentada en una de las bancas. Y así sucedió con varios más. El panadero, el señor de la tienda, la vieja chismosa del pueblo. Es bueno que tú no tengas que quedarte aquí, hijo. De verdad, y aunque agradecemos de corazón que hayan venido a ayudarnos, lamento decirles que al final, de alguna manera fue en vano, porque lo más probable es que solo sea cuestión de tiempo para que todos nos vayamos de aquí. Nadie quiere convivir con esos fantasmas, ni los del pasado violento, ni los que caminan estas polvorientas calles de madrugada cuando salen de aquel panteón. Aquellas fueron las palabras exactas de Don Chico. Al compañero que estuvo conmigo esa noche le dieron de baja. Nunca más supe de él. El mundo del narcotráfico, de la brujería, de todo lo satánico, definitivamente son fuerzas con las que nadie debería involucrarse. Cuídense. En serio, cuídense mucho y si por cosas de la vida alguna vez se cruzan con un pueblo fantasma en la frontera, por favor, no se acerquen a él. Hola Nick, espero que estén todos muy bien. Desde mi casa les mando un abrazo enorme. La historia que voy a contarles no es mía y tampoco es muy larga. De hecho, el protagonista es mi padre. Pero siempre que él me la cuenta no puedo evitar sentir que soy yo el que la vivió. En su pelotón había un joven de apellido Manrique,
que recién cumplida la mayoría de edad se enlistó al ejército. Era un buen chico, alguien muy callado, eso sí, pero era por lo mismo serio de su personalidad. Mi papá se encontraba un día fuera de las barracas, justo en la parte de atrás contra el muro de aquel viejo edificio. Leía las cartas que mi abuela y su novia le enviaban, cuando desde adentro le pareció escuchar a alguien. Cuando él se asomó a ver, notó a Manrique sentado hasta el fondo en la última cama. Cuando mi papá, que era de las pocas personas que normalmente solía platicar con él, se acercó para saludarlo, lo notó raro. Manrique estaba sentado al filo de la cama. Tenía sus manos puestas sobre sus rodillas, pero al acercarse más, mi papá notó que todas estaban empapadas de sangre. Al acercarse, mi papá notó que estaban todas empapadas de sangre. Él estaba casi azul, con la mirada perdida como si estuviera en shock. Papá trató de preguntarle qué había ocurrido, qué había hecho, pero Manrique no parecía inmutarse. Él solo lloraba. No eran sollozos ni llantos ahogados, solamente lágrimas que brotaban de sus ojos sin parar. Al ver mi papá que nada servía, corrió a llamar a los demás para que lo ayudaran. Y un grupo como de 4 hombres, incluyendo un cabo, fueron a intentar asistir a Manrique, pero este seguía igual sin importar lo que ellos hicieran o dijeran. Entonces alguien empezó a gritar pidiendo auxilio. Se escuchaba: «¡Está muerto! ¡Está muerto!» en todo el recinto. Sumando 2 más 2, todos supusieron que Manrique habría atacado a alguien, por eso sus manos estaban ensangrentadas. Quién sabe, a algún compañero, y por eso ahora estaba así en shock, por lo que podría sucederle y lo que había hecho. Pero alguien entró a las barracas, justo en ese mismo instante, casi tirando la puerta de una patada. «Vengan rápido, Manrique se cortó las muñecas, está en los baños». Granados, el compañero que entró, se quedó petrificado al ver el semblante de Manrique ahí con nosotros. Pálido, con las manos ensangrentadas y viendo hacia la nada. Papá dice que afuera se escuchaban los gritos, pero adentro de las barracas, estos comenzaron a ahogarse con la repentina risa de Manrique. Los hombres al verlo salieron corriendo de ahí, todos excepto mi padre. Él veía cómo Manrique se ponía de pie y salía caminando por la puerta como si nada. Y antes de que él se fuera, le dijo: «Tranquilo, tu amiguito ya está conmigo. Ya me lo estoy cogiendo como le gusta. Pero dejaré que nos venga a visitar. Adiós». El hombre salió de ahí para nunca más dejarse ver. Sí cumplió su promesa. Sí los venía a visitar, aunque nadie se atrevía a abrir los ojos aquellas noches cuando abrían la puerta y las ventanas de las barracas. Cuando en aquella última cama, el compañero que ahí dormía decía sentir cómo se le sentaba al lado en la noche a acariciar sus muñecas. Sabían que él estaba ahí, cuando de la nada alguien empezaba a llorar, y cuando nadie se atrevía a levantarse empezaban a reír. ¿Qué fue lo que se llevó a Manrique? ¿Qué hizo en vida para terminar así? ¿Acaso fue algún pacto, brujería, venganza? Quizás simplemente era una de las tantas almas rotas que solo estaba cansado de esta vida. ¿Quién sabe? Pero espero que haya podido encontrar el descanso. Aunque sabemos muy bien que las personas que se quitan la vida posiblemente no lo encuentren nunca. Esta es la historia de mi padre, y espero que les haya gustado. Y de verdad, gracias por escucharme.